Bienvenidos a su podcast Fe en Contexto. Soy Tatiana y como siempre me acompaña mi querido amigo Eduardo. Qué gusto de estar aquí, Tati. Y bueno, hola a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio en el que nos inspiramos en la lección de la escuela sabática y exploramos las verdades eternas de la Biblia y las traemos directamente a nuestra realidad de hoy. Así es, Eduardo. Y hoy tenemos un tema más vigente que nunca para nuestra vida. Exactamente, Tati. La verdad es que este tema está fascinante. Nos va a llevar de regreso al éxodo de Israel, justo después de salir de Egipto, y nos muestra cómo Dios proveyó para ellos en el desierto, a través del pan del cielo y del agua. Pero antes de sumergirnos en el maná y el agua de la roca, Tati, hay algo que me llama mucho la atención desde el principio de este estudio. ¿Sí? ¿Y qué es? Bueno, pues es la idea de entender que ese viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. ¿Qué te dice esto en el contexto actual? Pues, Eduardo, me encanta que vayas directo a eso, porque nuestra sociedad actual, caracterizada por esa necesidad de gratificación instantánea, donde todo lo queremos para ayer, esa frase es un balde de agua fría, ¿no crees? Yo creo que sí. Larguísima. Y no siempre se ve el final, ¿no? Hoy, con nuestras metas a largo plazo, ya sea un proyecto personal, un emprendimiento o incluso un camino espiritual, ¿cuántas veces nos frustramos porque no vemos resultados inmediatos? Siempre. Y creo que esta frase que tú expresaste, pues nos recuerda la importancia de la confianza en el proceso, en dar cada paso con fe. Sí, y bueno, y es una confianza que se puso a prueba rapidísimo, ¿no? De entrada. Sí. El primer gran desafío fue la falta de agua. Y para colmo, cuando la encontraron, era amarga, ¿no? Entonces la gente empezó a murmurar, a quejarse, así como ahora, ¿no? Que de todo nos quejamos. Y ahí es donde entra en juego el episodio de las aguas amargas en Mara. Es increíble cómo después de presenciar la separación del Mar Rojo, tan solo 3 días después ya estaban quejándose. Pero esto me hace pensar en nuestras propias vidas. ¿Cuántos milagros experimentamos? Y luego ante el siguiente obstáculo, pues nuestra fe se tambalea tan rápido, ¿no? Como cuando estamos en una crisis económica y de repente nos llega una ayuda inesperada y a la semana siguiente, si se nos descompone el carro, pues ya estamos dudando si Dios realmente está con nosotros, ¿verdad? Así es, y bueno, y lo paradójico en este caso fue que la reacción de Dios fue de compasión, no de castigo. Sí. ¿No? Usó un trozo de madera para dulcificar el agua, pero en esta experiencia pues no fue solo la madera, sino Dios fue quien lo hizo. Por supuesto. Esto me lleva a pensar en nuestra tendencia a buscar siempre soluciones mágicas o depender de herramientas externas, ¿no? En vez de recordar que pues la verdadera fuente de ayuda, la fuente de todo es Dios. A veces nos aferramos a un ritual, a una persona, a una cosa, ¿no? Andamos pidiéndole a cuanta persona se nos presenta enfrente, sí, como si eso fuera una solución, cuando en realidad la única la fe en Dios es la que obra, ¿no? Esa es la única realidad. Exacto. Y eso nos conecta entonces con el siguiente episodio de provisión de parte de Dios para su pueblo. Aquí la queja fue por la comida. Imagínate, un pueblo que acaba de ser liberado de la esclavitud y ya están añorando las ollas de carne de Egipto, Eduardo. Así es. Esto me resuena muchísimo con una tendencia actual que algunos llaman cultura de la abundancia. Tenemos supermercados llenos, aplicaciones de entrega de comida, pero ¿cuántas veces nos sentimos insatisfechos? ¿No será que como los israelitas a veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos la provisión diaria, el maná que Dios nos da? Así es, y pues tanto ahora como antes, bueno, esto es un punto clave. Esta lección destaca la tentación por la comida, que es como un patrón recurrente, ¿no? O sea, la comida siempre está ahí tentando, desde los tiempos de Adán y Eva hasta la tentación de Jesús. Yo creo que hoy, en este mundo donde la comida es tan accesible, pues el desafío no es solo la escasez, sino la disciplina, el dominio propio, ¿no? Yeah. ¿Cuántas veces comemos por ansiedad, por aburrimiento o simplemente pues porque ahí está la comida, sin realmente pensar qué es lo que necesitamos, ¿no? O qué es lo que nuestro espíritu necesita también. Totalmente de acuerdo. Y aquí viene un detalle fascinante del maná. La forma en que se usó para enseñarles a guardar el sábado.
2 porciones, ¿recuerdas? El viernes debían recoger, ¿verdad? Nada el sábado. Y el maná del viernes, pues entonces no se echaba a perder. Así es. Sin lugar a duda, Eduardo, esto es un recordatorio poderoso de cómo Dios integra nuestra fe en nuestra vida diaria, incluso en algo tan básico como la comida. Hoy en día, con el ajetreo y la cultura del siempre estar conectados, ¿cómo podemos ver el sábado y esos encuentros diarios con Dios como un maná que nos sustenta y nos recuerda la provisión de Dios? Así es. Bueno, pues esa podría ser una muy buena pregunta, Tati. Pero volviendo al agua, después de Mará, tuvieron otro problema con la sed en Refidim. Y de nuevo, vas a quejarse nuevamente, ¿no? La prueba de Dios, pero esta vez Dios proveyó agua de una roca. Wow. Imagínate, Tatiana. Lo que me impacta en este pasaje realmente es de una roca, ¿no? Pero bueno, Pablo luego refuerza en Corintios 1, es que la roca era Cristo. No era solo una roca, era una representación del dador de vida. Exacto, Eduardo. Y esa es una verdad profunda para hoy, en nuestros días. En medio de nuestras sequías emocionales, en medio de nuestras sequías espirituales o incluso financieras, donde buscamos nuestra agua de la roca, ¿verdad? Sí. En las redes sociales, en el entretenimiento, en el consumo desmedido, cuando en realidad la necesidad apunta a que solo Cristo puede saciar nuestra sed más profunda. Y no siempre es fácil esperar en su tiempo, ¿verdad? En un mundo donde pues todo es instantáneo, confiar en el tiempo de Dios es un desafío constante. Realmente es un desafío grande, ¿no? No solo constante, pero bueno, hablando de desafíos y soluciones, en este relato bíblico surge un personaje inesperado. Jetro, el suegro de Moisés. Él, que no era hebreo, le dio a Moisés un consejo de oro sobre cómo organizar al pueblo y delegar responsabilidades. Tati, ¿tú qué piensas que nos enseña esto sobre el liderazgo y la sabiduría, incluso cuando viene de fuentes que quizás no esperemos? Qué buen punto, Eduardo. Aquí vemos, en primer lugar, pienso yo, una humildad increíble por parte de Moisés. Él pudiera haber dicho, yo soy el líder, el que habla con Dios. Claro. ¿Qué me vas a enseñar tú, mi suegro, verdad? Pero no lo hizo. La historia nos dice que Moisés aceptó el sabio consejo de Jetro. Y esto es crucial hoy. En un mundo polarizado, donde parece que solo escuchamos a quienes piensan exactamente como nosotros, el buen liderazgo implica reconocer que la sabiduría puede venir de cualquier lado. Y la humildad para recibirla es necesaria, es importante. Totalmente necesaria. Bueno, y todo esto, como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:11, todo esto fue registrado para nuestra enseñanza, para que aprendamos de sus experiencias, no para que caigamos en los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y lo conecta directamente con Jesús como pan de vida y agua viva, ¿no? Es decir, estas experiencias en el desierto no eran solo historias, eran una prefiguración de Cristo, ¿no? Exacto. Y esto es lo que hace que estas historias del Antiguo Testamento cobren una relevancia impresionante hoy. Jesús mismo usó el maná y el agua de la roca para revelarse a sí mismo. Él es el que realmente satisface nuestra hambre y nuestra sed espiritual. En un mundo donde constantemente estamos buscando llenar un vacío con cosas materiales, con el éxito, con relaciones superficiales. Y hoy este estudio pues nos recuerda que la verdadera plenitud solo la encontramos en Cristo. Es el pan que nutre nuestra alma y el agua que nos refresca profundamente. Así es, y fíjate, Tati, este relato termina mostrando la actitud de los almaceitas que, a diferencia de Jetro, se negaron a reconocer el poder de Dios y atacaron al pueblo. Nos confronta con la idea de que la forma en que respondemos a las manifestaciones de Dios y a su provisión, pues es diferente cada quien y además define nuestro destino, ¿no? ¿Cómo se aplicaría esto en nuestra realidad? ¿Cómo crees tú, Tati? Pues pienso que en la incredulidad y el desafío abierto a la fe que vemos hoy, pues hay quienes, a pesar de las evidencias, se niegan, ¿verdad? A reconocer cualquier intervención divina y peor aún, atacan la fe de los otros. Siempre. La historia de estos amalecitas que tú mencionaste pues nos advierte sobre las consecuencias de esa arrogancia y esa resistencia a la verdad.
Nos recuerda que si bien Dios es compasivo y paciente, también hay un punto donde la incredulidad y la rebeldía traen sus propias consecuencias. Claro. Yo pienso que hoy se nos invita a reflexionar en qué testimonio estamos dando como creyentes. ¿Estamos reflejando la compasión y el cuidado de Dios o estamos contribuyendo a esa incredulidad con nuestras propias quejas, con nuestra propia falta de confianza, actitudes arrogantes o deshonestidad? Realmente este relato es mucho más que solo un relato histórico. Sí. Nos habla de nuestra dependencia de Dios, de la importancia de la paciencia y sobre todo de la disciplina, de la humildad para recibir sabiduría y de cómo Jesús pues es la respuesta a nuestras necesidades más profundas. Así es, Eduardo. Es un llamado a confiar en la provisión de Dios en cada paso de nuestro viaje, a buscar el verdadero sustento en Él y a ser canales de su amor y su sabiduría pues en un mundo tan sediento, ¿no? Así es. Bueno, mis amigos, ha sido un placer desempacar este podcast de hoy con ustedes. Y bueno, y contigo, Tatiana, Gracias. Desde luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Fe en Contexto, donde la Biblia cobra vida para ti. Nos escuchamos la próxima semana. Así es, hasta la próxima y Dios Dios les les bendiga. bendiga.